En gracias a Dios porque es bueno. Su amor es eterno. Gracias al Señor de señores. Su amor es eterno. A Él que nos muestra sus maravillas. Su amor es eterno. Y con su espíritu hizo el cielo. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por él reinará. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos. Su amor es eterno. A Él que alimenta a cada criatura. Su amor es eterno. Y puso la tierra sobre los mares. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por él reinará. Nos llama a ser sus discípulos. Su amor es eterno. Y envió a su Hijo a morir en la cruz. Su amor es eterno. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por él reinará. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por él reinará. Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentre bien. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes una clase de esta serie de clases que hemos estado llevando por tema Apasionados por Cristo. Pero antes de comenzar, te quiero pedir por favor que me acompañes a orar. Oremos. Mi Padre Celestial, usted que está en el cielo, Padre bueno, hoy en este día, Dios, que tantas cosas nos ha dado, Dios, que nos ha dado su bendición, que nos ha dado el alimento, que nos ha dado, Padre, el por qué existir, Dios. Le agradecemos tanto en este momento, Dios, porque nos permite, pues, ya estar en casa o a lo mejor en camino, pero nos ha protegido, Señor. ¿Cuántas cosas hoy en día pasan, Dios? Y sin embargo, en su amor y en su misericordia, usted nos permite, Padre, que podamos estar confiando en que usted, Padre, nos protege día a día. ¿Sabe, Señor? Para mí, Dios, es un privilegio, Dios, el poder estar aquí, Dios, dando esta clase, Señor, en donde, Padre, le pido que usted me utilice, que sean sus palabras, Señor, que sea usted hablando por medio de mí, Dios, en donde juntos, como cuerpo, Dios, podamos entender el propósito de lo que es ser obedientes y sobre todo que es estar apasionados por seguirlo a usted, Padre. Utilíceme fuertemente, que es el control de todos mis hermanos, que es el control de este tiempo. Y en nombre de Jesús quiero agradecerle y orarle, Padre, por este momento, Señor. Amén. Hablar de apasionados por Cristo, o apasionados, que es lo que se ha estado titulando, algo que yo quiero destacar, es que todos hemos estado aprendiendo hasta dónde puede llegar una pasión cuando tú te lo propones. Este propósito se obtiene a través de algo que hay en tu corazón y que lo anhelas con mucho fervor. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, su pasión fue la muerte en la cruz por amor.
por obediencia, por sacrificio, y cómo se mencionó por pasión, que tal es el caso, que hasta en la Biblia hay un tema o un capítulo que se llama precisamente Pasión y Muerte, y que está en todo el capítulo de Juan 18. Su objetivo de esta pasión fue pasar por ese trago amargo para que nosotros podamos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Pero entendamos que la pasión espiritual se obtiene cuando hacemos todo lo que está en nuestras manos para poder estar con Dios, por amor a Él, pero también por amor a nuestros hermanos y a todos los que están a nuestro alrededor, a todas las personas que coexisten junto a nosotros. Y esto nos va a llevar a un camino de plenitud cuando hablamos de amor. El propósito de cada uno de nosotros es amar verdaderamente a Dios, pero también ¿a quién? A los demás. Y cómo es como nos lo pide nuestro Dios, de una manera genuina. Es muy difícil porque hay muchas circunstancias, hay muchas situaciones que están en nuestro entorno que no nos permiten enfocarnos en ese amor y nos desviamos por nuestros sentimientos y emociones. Pero cada uno de nosotros, para poder amar verdaderamente a Dios y a los demás, como lo dice en Mateo 22:39, es amar a nuestro prójimo. ¿Qué significa esto? Es bien fácil poder decir, sí te amo, ¿no? Pero no obedecer. Y esa es la parte a la que yo quiero llegar. La obediencia de cómo es amar. No es como nosotros pensemos, no es como nosotros nos sintamos, sino es como verdaderamente Dios, a través de Jesús, nos enseña a amar. Y eso, para poder llegar a ese punto, necesitamos empezar a entender una situación que es ser obedientes. Por lo regularmente, cada uno de nosotros no estamos acostumbrados a rendir cuentas de nuestra propia vida y mucho menos ser obedientes. Es por eso que es de vital importancia hacerlo. Porque aunque sabemos que la obediencia nos va a llevar a obtener algo, no lo hacemos porque no estamos acostumbrados. Y eso es triste, porque lo sabemos y no lo hacemos. Pero sobre todo, entendiendo que nos va a llevar a algo mejor, no lo hacemos porque no queremos comprometernos. En la escritura, que esta va a ser nuestra escritura base, en Romanos 2:13, dice: pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. En este momento, Pablo estaba hablando con los romanos. Y el contexto de esta escritura se acerca de cómo Pablo entendía que los judíos tenían el privilegio de ser los hijos escogidos de Dios. Pablo destaca el privilegio de esos judíos para escuchar de la palabra de Dios, pero no los excusa de la ignorancia. ¿De cuál ignorancia? Precisamente de que entendían las escrituras en su totalidad, sabían qué es lo que tenían que hacer, pero no las ejemplificaban, no las obedecían. Empezaban a hacer cosas y situaciones rituales que solamente te llevaban a algo externo y no a algo interno. Cuando Pablo les empieza a hablar de estas herramientas que son necesarias para el crecimiento en ese tiempo, para los judíos, los gentiles y todos los que conocían de la palabra, llevaba a un punto importante, que tenían que ser santos. Y como todos sabemos, en hebreo, la palabra santo, que es Kadash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado, es decir, separados del mundo y de las cosas que nos alejan de Dios. En ese momento Pablo les estaba diciendo que ellos tenían que ser santificados, que tenían que ser santos, pero no llevaban esa santidad. Ponían losas tan pesadas que ni ellos mismos las podían soportar, que no las podían cargar. Y eso
Es lo que Pablo estaba viendo con los judíos como pueblo escogido. Les decía estas palabras para que tuvieran cuidado, que obedecieran lo que Dios les había mandado, no solo a los judíos, sino a todos los que estaban en su entorno. ¿Qué pasa hoy en día, mis hermanos? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Podemos empezar a cada uno de nosotros a visualizar de una manera, como decía la Escritura, no todos vamos a poder, permítanme, que nos dice, pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos oído de la palabra de Dios, pero ¿somos obedientes? El ser obediente es algo que nos cuesta como personas, porque no estamos acostumbrados a tal cosa. Cuando nos ponen reglas, lo primero que pensamos, o yo pensaba, era, estas reglas se hicieron para romperse, cuando la realidad es otra. Siempre hay lineamientos, siempre hay reglas, siempre en nuestro entorno hay normas jurídicas, normas de tracto social, ¿okay? Normas espirituales, que son las que estamos viendo, pero también hay normas, ¿no?, espirituales, que son las que hoy las que estamos viendo, que nos lleva a obtener algo. Para esto necesitamos primero ser obedientes. La obediencia nos lleva a tener una actitud de responsabilidad. Por eso es que muchos de nosotros no nos gusta comprometernos, ¿ok? Porque esta responsabilidad nos conlleva también a una disciplina, algo que no estamos acostumbrados a hacer. Es como el que dice, ok, quiero estar bien de salud, pero no deja de comer. Y que te dicen, oye, necesitas dejar de comer ciertos alimentos porque eso nos causa daño en nuestro cuerpo. Pero como es algo que nos da placer, no queremos quitarlo. Aunque sabemos que nos va a hacer daño, no lo queremos quitar. Y entonces, ¿qué pasa cuando vas con el nutriólogo o cuando vas con el doctor y que te dice, usted está pasado de ciertas proteínas, de azúcar, que tienes ahora hipertensión, o sea, todas estas cosas, y que te dicen, necesita llevar esta dieta porque es la que te va a ayudar para que tú puedas restablecer, ¿no?, en cierto momento tu salud, si es que no ha llegado a ser ya como la diabetes, que algo que ya tienes y que ahora nada más vas a tener que controlarlo, pero que a final de cuentas, mis hermanos, todos nosotros sabemos qué nos conviene comer y qué no nos conviene comer. Eso nos lleva a entender, o que podamos entender, que la obediencia, en este caso a la dieta, nos va a llevar a tener una salud mejor. Bueno, con Dios es lo que nos dice. La obediencia es la actitud y la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿En colaboración con quién? Con nuestro entorno. Teniendo una participación que es fundamental para tener una buena relación con Dios. La palabra de Dios nos dice, nos exhorta, nos anima, nos ayuda, nos da muchas herramientas para poder vivir como tranquilos y en paz. Pero, ¿sabes? Hay muchas cosas que ignoramos y que tampoco queremos preguntar porque no nos queremos comprometer. Y eso sí necesitamos tomar una acción. Ahora, hoy en día nos muestran a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, que realmente sí es. Pero en realidad, si nosotros vemos a un Dios amoroso, misericordioso, hasta ahí nos queremos quedar, pero se nos olvida que también es justo. Podemos pensar, Dios me va a perdonar al final, pero yo me pregunto y te pregunto, ¿creemos que si no queremos obedecer a Dios aquí, vamos a estar el día de mañana con Él? Creo que no. Es como si no te gusta la ópera, créeme que jamás vas a ir a un concierto de ópera. Tal vez te podrán invitar, pero es algo que no nos gusta y que es algo que no participaríamos en futuras ocasiones. Entonces, sí necesitamos empezar a entender, mis hermanos, que hemos estado recibiendo muchas clases
que han sido poderosas, que las hemos estado escuchando, pero no las hemos estado llevando a la práctica. Y ha habido muchas situaciones últimamente con nuestros matrimonios en la cual nos preguntamos, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Y saben por qué nos pasa? Porque solamente escuchamos, pero no llevamos a la práctica lo que escuchamos. Dice en Mateo 7:21, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. No todos los que nos dicen Señor, Señor, vamos a entrar. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos de nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos la cita y lo que significa, pero no la llevamos a la práctica. Y sabes, hermano, no es que la Biblia no tenga poder, tiene poder. Pero cuando nosotros no la obedecemos, le quitamos ese poder. Porque como nos dice la Escritura, es una espada de dos filos que entra hasta lo profundo de nuestro ser. Y siempre va a hacer mella en nuestros corazones. Pero ¿de qué sirve que haya mella si no nos comprometemos a ponerlo en práctica? Es una toma de decisiones. Toda nuestra vida va a ser una toma de decisiones. Tú vas a tomar la decisión si lo haces o no lo haces. Pero eso es importante. Por eso, no todos los que digan Señor, Señor, entraremos en el reino de los cielos. Es fácil creer que sin obediencia y sintiéndonos buenos, vamos a estar el día de mañana con Él. Y sabes, mis hermanos, algo que Jesús entendía es, los buenos no entrarán, pero los que de verdad en su corazón se han arrepentido, estén arrepentidos, ellos sí entrarán en el reino. Y hacerlo de una manera, ¿cómo? Genuina, mis hermanos. A veces, hoy que vemos en la actualidad todas las cosas, asaltos, drogadicción, todas estas cosas que han estado surgiendo últimamente, toda esta ideología nueva, creemos que porque como nosotros no lo seguimos, ya estamos siendo buenos y ya vamos a alcanzar y vamos a estar bien delante de nuestro Dios, y la verdad no es así. Y a veces pensamos que somos como nos comparamos con ese tipo de personas, creemos que somos buenos y que estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Y la verdad, yo te quiero preguntar, ¿y qué tal nuestro carácter? ¿Qué tal nuestros pensamientos? En este momento, ¿qué diría tu esposa? ¿Qué diría tu hijo? ¿Qué diría tu esposo? De cada uno de los que estamos aquí. Y que si les preguntáramos, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo ves la relación de tu papá? ¿Crees que si sea un hijo de Dios, es obediente a la palabra de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y ahí es donde viene el cuestionamiento. Cuando a veces preguntamos, nos sentimos exhibidos. Cuando preguntan, oye, ¿cómo está? Oye, ¿cómo te llevas con tu esposa? ¿Cómo te llevas con tu hija? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Cómo estás en el trabajo? Y entonces en nuestro corazón es como, ya va a empezar a preguntar. O sea, y no lo hacemos de mala onda, sino simplemente porque estamos interesados qué tanto nos conocen como verdaderos hijos de Dios en donde quiera que nos encontramos. Y estos pensamientos, hermanos, nos pueden llevar a un punto en el que en realidad, en vez de estar en la luz, podamos estar en la oscuridad. Hay que tener cuidado con eso. También este versículo me hace pensar cómo estoy en este momento delante de Dios. Y recordando que no por el servicio que prestamos vamos a ser salvos. Algo que me ayudaron mucho a entender es, qué padre, Marco, que haces, que ayudas, pero ¿cómo estás realmente en tu corazón? Si no tienes un corazón en amor, no sirve de nada lo que haces. Y sabes, es cierto. A veces muchos de los que somos proveedores, de los que estamos trabajando, de los que estamos aportando en casa, en nuestros trabajos, a veces queremos el aplauso, pero en realidad, como esclavos, como siervos de Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, no tenemos derecho a nada de eso. Ahí no lo dice la Escritura. Lo único que tenemos derecho a hacer es ser obedientes, que es algo que de verdad, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos aparentar el ser obedientes, pero, y tú te puedes dar cuenta, ¿no? A lo mejor hay hermanos que nos podemos dar cuenta, nos podemos percatar, pero ¿cuánto es tu amor para poderte acercar y poderle decir, hermano, yo veo esto en ti, permíteme ayudarte, permítame hacerte una observación?
Y si es en el caso de que a mí me están haciendo la observación, ¿qué tan humilde soy para decir, házmela y ayúdame a salir adelante? ¿Sabes? No tenemos esa actitud porque no nos gusta ser cuestionados, porque no nos gusta entregar cuentas, porque no nos gusta sentirnos, entre comillas, como exhibidos. Y la verdad, hermanos, delante de Dios, delante de Jesús, tarde o temprano, todo va a salir a la luz. El ser obedientes, fíjense, todo lo que nos lleva el poder ser obedientes. El ser obedientes nos brinda libertad. ¿Por qué? Pues nadie nos va a decir nada cuando realmente estamos siendo obedientes. No daríamos algo para que en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en nuestro entorno nos pidieran decir, estás siendo desobediente. Por eso nos da libertad, porque no hay nada que de lo que hacemos que nos puedan decir que estamos desobedeciendo. También nos lleva a un progreso espiritual, pero también en lo personal. Y no porque seamos grandiosos, sino solamente por ser obedientes. ¿Por qué? Porque estamos ejemplificando lo que Dios nos pide y porque también estamos siendo ejemplos de lo que nos piden en nuestro entorno. ¿Ok? Sabemos que hay cosas buenas que siempre vamos a hacer y que las malas vamos a hasta pedir consejo para ver cómo poder solucionarlas. Siempre hay algo importante. Ahora, también el ser obediente nos lleva a sentirnos protegidos, porque sabemos que todo viene de Él y estamos nosotros conscientes de que estamos esforzándonos por agradarlo a Él. Por eso sabemos que estamos protegidos. Ahora, ¿cómo es nuestra obediencia? Nuestra obediencia nos va a llevar a un lugar, y eso es algo que se nos olvida, a la vida eterna. A la vida eterna, hermanos, en la presencia de nuestro Padre Celestial, es donde vamos a estar el día de mañana. Hoy todos sabemos que somos un suspiro, que lo que vivimos en este mundo es pasajero y que a veces queremos de verdad agarrarnos como si fuéramos eternos y peleamos y tenemos enemistades y no entendemos que lo que estamos haciendo aquí es solamente para que el día de mañana podamos vivir esa vida eterna. Ahora, como discípulos, se nos olvida que debemos tener cuidado dónde está o dónde estamos edificando nuestra obediencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si vas a ser obediente en algo que te está alejando de Dios, entonces no estamos siendo sabios y es algo que tenemos que aprender. ¿A qué? A entender que todo lo que me aleja de mi Dios o de nuestro Dios, ¿sale? No es algo que realmente sea bueno para poder trabajar, porque nos va a alejar de Dios. Fíjate bien, en Santiago 1:22 nos dice, pero no basta con oír el mensaje. Otra escritura que nos lleva a entender que no basta solamente con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarán engañando ustedes mismos. ¿Cuántas clases, mis hermanos, hemos escuchado? ¿Cuántos tiempos de discipulado nos han ayudado? ¿Cuántas veces hemos compartido de la palabra de Dios y aún así se nos olvida a quién servimos y a quién le queremos dar gloria? ¿Sabes por qué nos pasa todo esto? Porque no tenemos un propósito bien definido. Y este propósito, con todo el entendimiento, se vuelve una pasión. Y ahí es donde viene la parte. Cuando tú entiendes algo y todavía le metes esa emoción de agradecimiento, vamos a tener una pasión como lo pudimos ver en Jesús, que se volvió igual que nosotros para quitar cualquier excusa. Todas esas escrituras, todos estos fragmentos de la palabra de Dios que edifican nuestra vida, es algo que debes de tener en tu mente. Ahora, siempre vamos a tener pruebas, pero teniendo en nuestra mente el propósito. ¿Y cuál es este propósito que debemos de tener? Los frutos del Espíritu. Miren, si tenemos el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y sobre todo el dominio propio, estaremos obedeciendo lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Todo se resume en amor, hermanos. Así que
no es que seamos merecedores del cielo. Al contrario, al tener libre albedrío, mostramos de qué realmente estamos hechos y a quién queremos obedecer. Para poder estar apasionados por el propósito de ese amor genuino que viene de Dios, necesitamos esforzarnos día a día. A manera de conclusión, mi hermano, la pasión espiritual y obediencia es, punto número 1, el fuego de Dios en nuestro corazón, que nos hace ignorar la fatiga, el dolor y la pereza. También es un intento de amor y ardor espiritual hacia nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que entendiendo en mente a quién le servimos, vamos a estar ahí con todo para poder agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a estar con Él. Nos hace mantenernos frente al peligro y esto nos va a llevar siempre a tener buena toma de decisiones. Cuando a Dios ponemos en primer lugar, cuando estamos entendiendo que esto es un deseo que cada uno de nosotros va a provocar a nuestras vidas, un profundo interés y emoción por el reino de Dios. Junto con la obediencia podrá llevarnos a la vida eterna que tanto se desea de nuestro corazón al lado de nuestro Señor Jesucristo, como personas justas. Hoy, mis hermanos, quiero agradecer a Dios por este tiempo y que tengan una bendecida semana, mis hermanos. Que a nuestro Dios sea la gloria. Amén.